Amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Cinema de los Sentidos, aquí con mi compañero Alberto. ¿Qué tal? Bien, me siento un poco invertido hoy día de posición, creo. Hemos hecho un cambio, pero... Has crecido, da la impresión sí, que has crecido. Te veo un poco más chato hoy día. ¿Cómo estás? Bienvenido, un día acá de vuelta, feliz de estar acá como siempre, como todos los sábados Bien. que emitimos, para hablar de las novedades de literatura, cultura... Exacto. Que ocurren en este surreal país. En este a veces Valle de Lágrimas, ¿no? Además estamos con un calor africano, ¿no? Un bochorno incremente, Tremendo. Unos sudores perlados que no son efecto de las luces. Exactamente. Bueno, yo tengo un único comentario que ha surgido de un tema que ha surgido esta semana con fuerza y tiene que ver con la Universidad de San Marcos, que como tú sabes firmó un convenio con Fondo de Cultura Económica de México, que es una gran casa editorial presente en toda América Latina y en España. Y en virtud de ese convenio se construyó o se remodeló un local viejo y casi ruinoso, donde había funcionado una antigua librería en la ciudad universitaria, y se erigió allí la librería José María Arguedas, un lugar que, a pesar de la pandemia y a pesar de que San Marcos no ha retomado la presencialidad al 100%, este es un local que ha servido de lugar de encuentro, ha habido actividades, además de ser una librería muy activa, ¿no? Y este convenio pues implicó que el Fondo de Cultura Económica invirtiera un dinero en la refacción del local. San Marcos, por supuesto, hizo lo propio. El convenio daba tareas para los dos en un convenio, digamos, vinculante, pero resulta que desde noviembre del año pasado la rectora inexplicablemente insiste en desconocer un convenio que debiera terminar el año 2025 y ha enviado una carta notarial al Fondo de Cultura Económica en ese sentido, de que se pretende resolver unilateralmente el convenio. Ahora, digamos, una universidad con una tradición humanística, intelectual, histórica como San Marcos, creo que no se puede dar el lujo de perder una librería de esta magnitud por quítame esta paja, o por revancha política, o por la razón que fuera, que no la han explicado. Simplemente se trata de resolver unilateralmente un convenio, y es una decisión que ni siquiera tiene el aval del Consejo Universitario. Además, así que esto es un escándalo, realmente. Además, quiero agregar que en los últimos años, en el último par de meses, pareciera que la rectora de San Marcos tuviera una campaña contra todo el quehacer cultural de la universidad. Yo diría que está empeñada en destruir el prestigio de la universidad y el de ella misma, probablemente, porque su actuación en las marchas, con el tema de la ocupación del campus, fue realmente, digamos, lamentable, ¿no? O sea, creo yo, sí, una actuación lamentable. El cese de actividades del centro cultural. Eso es otra cosa. Una aberración. Es increíble realmente lo que está pasando ahí. Pero, en fin, esperamos que esto se resuelva de la mejor manera, que la librería José María Arguedas permanezca y que trascienda este convenio, que si hay que renovarlo por un periodo más, yo creo que lo merece, porque es una librería digna de cualquier gran universidad del mundo. Si no la visitó, trate de darse una vuelta por la ciudad universitaria, visite la librería José María Arguedas y dése cuenta de lo que está por perder la universidad. Así que bueno, pasando entonces ahora a otras cosas, mi querido Alberto. La próxima semana, durante toda la veintena de febrero, la famosa cadena Cinemark estará ofreciendo un ciclo de las nominadas al Oscar, con la vuelta de algunas películas que no están en cartelera, con algunas que solo tendrán una única función dentro de este ciclo. Va a poder verse lo nuevo de Steven Spielberg, como The Fabelmans, Tar, me parece que Elvis, otras películas más. Todo está en la web y es una oportunidad para ver estas películas en pantalla grande, que es como, creo que coincidimos, de verse el cine, ¿no? En la pantalla,
en ese ritual colectivo pero individual que es una sala de cine. Claro. Como decía el poeta Drummond de Andrade, voy al cine, 2 horas de anestesia, ¿no? Maravilla. Bueno, eso hay que verlo, ese ciclo. Sí, sí, ¿No? Hay que verlo, hay que verlo. es una programación especial y creo que con eso podemos dar página nueva para empezar con los entrevistados del día de hoy, que creo que va a haber una conversación digna del humor. Ciertamente, ciertamente nuestro primer invitado es ni más ni menos que Luis Freire Sarria, autor de varias novelas. El sol salía en un Chevrolet amarillo, El Führer de niebla, El perro sulfúrico, El visco de la calle Roma, El inquieto colchón del libertador, entre otras narraciones que destacan sobre todo por su sentido del humor, por su imaginación desbordante, por momentos delirante, y recientemente nos ha entregado, gracias a Maquinaciones Narrativas, que con tanto talento dirige José Donaire, esta novelita, Infarto en la Cruz, que es una mirada, digamos, satírica, humorística, sobre el nacimiento de un santo popular. Por supuesto, todo esto es imaginario, ¿no? Se trata de un muchacho que parece ser estaba tocado por cierta santidad y que un día decide colaborar en una puesta en escena de la vida y pasión de Cristo. Entonces en el momento en que lo están colocando en la cruz sufre un infarto, ¿no? Entonces a partir de ahí hay toda una surge un mito religioso, una santificación de este personaje que es llamado el Cristo Jorge. No cuento más porque después me dirán que estoy haciendo spoiler y no es esa la idea. La idea es que escuchemos, veamos juntos esta entrevista con Luis Freire Sarria, un escritor único en su género en el Perú. Único en su género en el Perú, lo digo con absoluta convicción y además con el aprecio personal que siento por un colega, porque Luis Freire es un periodista de dilatadísima trayectoria con quien he tenido el gusto de compartir alguna redacción y algunas colaboraciones. Se le recuerda también por haber sido parte de ese mítico Monos comité y Monadas. de Monos y Monadas, exactamente. Ha sido uno de los uno de los jugadores del equipo de Monos y Monadas. Y posiblemente nadie maneje de forma tan única el humor en la literatura peruana actualmente Como él. Exactamente. Así que sin más preámbulos, vamos a conversar con Luis Freire Sarria y hablaremos un poquito también de su novela reciente, Infarto en la Cruz. Acompáñanos. Lucho, bienvenido a Cinema de los Sentidos. Gracias por la entrevista. Cuando uno lee tus libros, quizá uno de los elementos que más aflora es el humor, ¿no? En varias de sus formas, ¿no? Ironía, sátira, de pronto también ciertos impulsos lúdicos, ¿no? Claro. Con el afán de quizá exorcizar algo. ¿Eso es algo correcto? ¿El humor exorciza, sana, cura algo? No creo que cure nada, más bien expresa. Ahora, yo no me considero un humorista, sino un escritor que usa el humor, porque no todo lo que escribo tiene humor. Ajá. Por ejemplo, yo tengo un montón de cuentos inéditos que no sé si algún día podré publicar, no porque yo no quiero, ¿no? Claro. Y algunos son simplemente poéticos. A veces, por ejemplo, el humor puede ser una forma de poesía también, ¿no? Porque son imágenes. Claro. Imágenes que a veces por insólitas terminan siendo humorísticas, a veces sin que yo lo quiera, ¿no? Cuando hacía periodismo en la década de los 70, 80, yo a veces me metía en problemas porque con usar ironía hería sin darme cuenta. Porque lo que a mí me gusta es inventar situaciones, historias, pero siempre tirando hacia lo que sale de lo común. Claro. ¿No? Por eso que fracasé como periodista neto, ¿no? Porque terminaba inventando algo y eso no calzaba con lo que exigía. O me olvidaba de los datos, pero no me interesaba.
Ya. Eso cuando estaba en la prensa, por eso me degradaron a la página cultural. Qué maravilla. Pero digamos... Pero exorcizar no, ya. simplemente me expreso de esa manera. Ahora, si esa ironía o ese humor, de hecho que apunta contra situaciones de la realidad, a veces de manera fantástica, a veces de manera simplemente irónica, ¿no? El humor choca contra el poder muchas veces. Sí, pero el poder no le importa. El poder usa el humor chabacano que se hace en Perú, el humor digamos de la televisión, así. Al poder le gustan los imitadores, el poder goza con los imitadores, goza con los humoristas de la televisión. Pan y circo, ¿no? Claro, porque les da popularidad. Mm. Y generalmente se cuidan mucho de herirlos gravemente. Digamos que la bala le roza en la oreja y nada más. Pero Infarto en la Cruz, tu libro más reciente, sí tiene un Sí. filo provocador. Claro, un filo provocador, pero que tampoco nació con intención de provocar. Simplemente se me ocurre la historia y la desarrollo, y claro, de hecho apunta un poco contra la religiosidad, ¿no? Digamos, yo siempre he creído que lo que es el cuerpo doctrinario, o sea, la doctrina en este caso católica o de una religión, no es lo que tiene realmente trascendencia. Para mí, por ejemplo, el cristianismo se resume en una sola frase: el amor al prójimo, el resto sobra. Claro. Él sería lo central, digamos. Claro, lo central. El resto, que la Virgen, que los santos, que la misa, todo lo demás, para mí sobra. El amor al prójimo es la clave y la esencia del cristianismo, y el resto está de más. Y el amor al prójimo lo puede practicar sin necesidad de Dios. ¿Tú eres una persona religiosa o fuiste en algún momento de tu vida? Fui educado en la religión católica, pero no practico ninguna religión, ¿no? Salvo la de la literatura. Ajá. ¿Y hay una explicación en algún momento de tu vida para que abrazaras esa religión de la literatura? ¿Hay algo en tu infancia? Bueno, siempre me puse a escribir, ¿no? ¿Qué explica eso? Cuando yo tenía 14 o 15 años, me puse a dibujar una historieta. Y esa historieta ya tenía una marca fantástica: eran los hombres insectos, que eran superhéroes, eran hombres insectos superhéroes. Entonces las empecé a dibujar, y un día de pronto empecé a escribirla, y ya dejé de dibujarla, porque yo no soy dibujante, no tenía talento para eso, aunque podía copiar bien algo, ¿no? Es decir, y podía calcar bien. Ya. Y empecé a escribirla en un cuaderno, y desde entonces ya dejé de escribir cosas muy malas durante mucho tiempo de mi vida, obviamente, ¿no? Yo he eclosionado tarde. Y digamos, mi primera novela la he publicado a los 55 años, novela corta, la que ganó el premio del BCR. Del Banco Central de Reserva, claro. No, mi primer premio lo gané a los 55 años, el cuento de Caretas, el cuento de las 1000 palabras, en el año 99. Todo el tiempo anterior lo usé como humorista periodístico, en Monos y Monadas, y en las dos revistas subsiguientes, El Idiota y El Idiota Ilustrado. Y en un momento, en una columna de Caretas, que no tuvo mucha fortuna. Ahora, ese periodo, el de Monos y Monadas, debe haber sido... Claro. Ahí era netamente humor. Brutalmente productivo, ¿no? Nosotros éramos un grupo iluminado. Sí, nos salían, las lengüitas del Espíritu Santo nos salían sobre la cabeza de cada reunión, y por eso no necesitábamos iluminarnos. No había necesidad de luz. Era el espíritu del humor el que nos daba esas lenguas de fuego sobre las cabezas, y entonces producíamos, ¿no? Luego nos íbamos y las lengüitas se apagaban. Parte de esa mitología eran las reuniones del célebre comité divertido. Claro. Pero la revista, yo trabajé hasta el 84 a principios, ahí quebró. Luego la revista siguió saliendo ya con Nicolás y otro equipo, pero ya era la misma Monos y Monadas, pero ya con otros equipos, ¿no? El equipo fundador de esa revista ya no colaboró con él, ya eran otros equipos, digamos, ¿no? Claro. Para alguien como tú, que en mi humilde opinión hace una literatura tan única en la
en la tradición narrativa peruana. Sí, me siento un digamos. poco un escritor marginal, digamos. No. Justo quería preguntarte eso, ¿te sientes un poco solitario quizá? Sí. Ahora hay una eclosión de autoficción que llaman, que son biografías. ¿No? Inclusive yo me burlé un poco de ese género. Uno de tus libros es justamente una memoria de infancia, digamos, ¿no? El anterior, el Visco de la calle Roma, El Visco de la calle Roma. donde el 70% es inventado. Claro, partiendo de recuerdos reales, pero ficcionados completamente. O sea, no es autoficción, es ficción. Claro. Pero no es biográfico. En cambio, la autoficción se vanagloria de ser fidedigna, o más o menos, aunque en la literatura nada es fidedigno, Así es. ¿no? Pero al menos se supone que trata de ser fidedigno. Yo no, yo en ese libro hacía fantasía, cosas fantásticas, nada realistas. Claro. Entonces le estaba dando una vuelta de tuerca a la autoficción. Ahora, en el universo que tú has construido hay un lugar muy importante, que yo diría que es casi Chaclacayo. Chaclacayo, casi Claro. una mitología. Yo viví allí entre los 17 años. Ajá. Y creo que lo he idealizado mucho, ya era veces vuelto, pero está casi igual. Las casas se caen de viejas, no hay nadie las habita, nadie las vende, salvo a nivel de la carretera donde han proliferado Hay negocios y cosas, la ¿no? cultura chicha un poco, ¿no? Como Chosica, que se ha chichado completamente. Se ha popularizado, digamos, ¿no? Pero el calle está un poco abandonado, aunque hay gente que está volviendo. Pero yo viví allí parte de mi adolescencia y mi primera juventud, y aunque casi no tenía amigos, la considero una de las etapas más felices de mi vida, junto con la etapa de modo sin hogar. Pero es un lugar especial, ¿no? Claro, muy especial, porque es la entrada de la sierra limeña, de la presierra limeña, que está a 800 metros de altura. Claro. Es un clima muy benigno, además. Claro, muy benigno, y por eso la gente iba. Tuvo su época de gloria, digamos, la clase media acomodada, la clase media, pero la pequeña burguesía y la alta burguesía la tomaron en las décadas 50, 60, 70. Después ahora ha cambiado, la población es más popular. Claro, ¿no? claro. Pero lo extraño mucho, en verdad, pero ya porque el pasado no vuelve. Exacto. Bueno, sí, lamentablemente a veces. Y la nostalgia no nos lleva. La nostalgia Es mala compañera. nos fabrica paraísos que no existieron nunca. Claro. Ahora, volviendo a Infarto en la Cruz, aquí tenemos un personaje que es, digamos, un paradigma popular, ¿no? Claro. El santo popular. Exacto. Que nosotros podemos abrir un libro de historia de santos populares en el Perú y vamos a encontrar pues muchísimos. En toda América Latina hay santos En populares. toda América Latina hay Inclusive en santos México la populares. Santa Muerte La Santa Muerte. es un absurdo terrible. El negro primero en Venezuela, en fin, hay Por todas muchísimo, partes, por todas partes. Pero esto inmediatamente genera la desconfianza oficial. Por supuesto. El santo popular es Claro. una especie de demonio, en el fondo. Claro. Esto parte porque yo me acuerdo una vez en Chaclacayo vi una procesión de Semana Santa con un Cristo, obviamente yacente, en una urna. Y ahí me pregunté qué pasaría si Cristo se muriera de verdad, ¿no? Entonces se me ocurrió que podía haber un actor, como hay varios en el Perú que hacen de Cristo en la Semana Santa y significan la crucifixión. Y luego empecé, bueno, tengo que atribuirle milagros, pero vamos a ver milagros con humor, son milagros. Este Cristo Jorge, ¿no? Que ha sido Jorge Vidal, un muchacho muy devoto, que le dio un infarto cuando estaba siendo crucificado en la escenificación de la Pasión de Semana Santa. Estaba siendo crucificado, le da un infarto y se muere en la cruz. ¿Qué muerte más santa? Claro, es una señal. ¿Quién se muerto en la cruz en la historia? Cristo nomás, pues. Y este es el Cristo, por eso lo llaman Cristo Jorge. Cristo Jorge. Y es milagrero. Es milagrero, la madre se lleva la cruz a su casa, ¿no? Y empieza el culto poco a poco, empiezan a pedirle milagros y resulta que los concede. Y los concede con truco. Con payaso de resorte. Un payaso de resorte. Que sale y es con humor o un poco con mala leche a veces, ¿no? Es un santo que no... Un santo socarrón, digamos. Socarrón, más Claro. que socarrón, un poco malvadito a veces, ¿eh? Malvadito, ¿eh? Por ejemplo, ahora, los milagros que yo le he atribuido
Algunos de ellos son inspirados en milagros atribuidos a los santos, a los ascetas del primer cristianismo oriental de los siglos V y VI de la cristiandad, del Medio Oriente. Por ejemplo, hay estos ascetas, como aquel que vivía en lo alto de una torre y ahí se pasaba y no bajaba nunca, otros que vivían en cuevas, otros se alimentaban de solo de hierba o de hierbas, o andaban calatos por el desierto. En la época esa de los ascetas, de los ermitaños, que realmente estaban enloquecidos por Dios, ¿no? Entonces, tengo ahí un libro donde yo le atribuyo una serie de milagros a estos ascetas, ¿no? Por ejemplo, el de la mujer que es expulsada de su nicho en el cementerio de Chaclacayo, ¿no? Que era una madama de un prostíbulo, que la habían enterrado al costado de la tumba de Cristo Jorge, y la hace expulsar del nicho. La bota un día aparece fuera del nicho, la ataúd aparece fuera del nicho. Nadie sabe quién lo ha sacado. Dice Cristo Jorge que desde su tumba la expulsa. ¿Qué pasó? Uno de estos ascetas fue enterrado no sé si en qué lugar del Medio Oriente, y encima de él le enterraron a una mujer y la botó. Estando muerto la botó el cadáver. Ese milagro me inspiró el otro y le atribuyo a Cristo Jorge. Claro. Y el del niño también. El del niño que denuncia a su verdadero padre teniendo 3 meses de edad y habla como un adulto, también está inspirado en un milagro de un prodigio, atribuido a un ermitaño en una situación parecida, no igual pero parecida. Otros no. El de la cara de Bryce sí es totalmente original. Este es vendedor de enciclopedias amenazado por la Wikipedia que ya le quita el trabajo. Un día se amanece con una cara, no se da cuenta, amanece y va a vender sus libros y se da cuenta que la gente lo toma por Alfredo Bryce. Y es que le había caído la cara de Bryce encima. Se da cuenta de la situación y empieza a vender novelas de Bryce autografiadas por él mismo, por cualquier firma, porque tu cara de Bryce es tan cara de Bryce que cualquier cosa que él firme parece de Bryce. ¡Qué maravilla! ¿No? Pero la cara le dura solamente una temporada. Era un milagro con fecha de expiración. Ahí está la maldad de Cristo Jorge. ¡Qué delicia! Ahora, he leído que esto es la primera parte de una trilogía. Es literatura con humor. No, por supuesto, claro que sí, es parodia fina, digamos, ¿no? No, es literatura. Yo lo vería simplemente así. Esto es parte de una trilogía. ¿Ah? Esto es parte de una trilogía. ¿Vienen 2 novelas más? No. Son 4 micronovelas que yo tengo totalmente diferentes. La otra tengo una inspirada en la vida también corta, inspirada en la vida de esta alemana, la alemana de Nazca. María Reiche. María Reiche. Ajá. ¿No? Pero con otro nombre y con otras circunstancias, ¿no? Es una alemana que huye de Alemania, pasa por Arequipa, donde un fascista de la década del 30 se enamora de ella solo porque es alemana. ¿No? Y escapa de ahí, va al Cusco y de ahí termina en Lima, donde finalmente visita las ruinas de Chavín, y ahí es violada un poco simbólicamente por el Lanzón, como una manera de integrarla al Perú, digamos, ¿no? Pero eso es más o menos, esa es la menos humorística, aunque tiene bastante humor. La otra es una novela corta un poco curiosa. Yo asistía, cuando trabajaba en la prensa, asistía a la filmación de una película en los baños de Borda, lo que fueron los baños de Borda. Borda en Huaral había unos baños termales muy famosos en la década del 20 y del 30, donde iban millonarios, grandes personalidades, eran muy exclusivos y muy famosos, pero terminaron decayendo y aún quedó el hotelito desvencijado. Entonces ahí filmó una película, me imagino que José Watanabe hizo el guión, y estaba ahí. Y yo hice unas entrevistas, hice una nota para la prensa sobre esa filmación.
Entonces aprovecho esos recuerdos para construir una historia en la cual un director peruano va a filmar la película a los años de Borda. Lleva una cámara en la década del 80, ¿no? Lleva un camarógrafo cubano, ha reunido buena plata, lleva de la historia de un vasco que regenta el hotelito en decadencia y su mujer que es una guarachera en decadencia alcohólica, ¿no? Pero paralelamente las almas doradas, las ánimas de los grandes jefes, de los grandes millonarios que acudían en la década del 20 y del 30 también van a veranear allí paralelamente, pero ellos ven el hotel como en sus tiempos de gloria, lo ven enterito en su mejor momento, no como la decadencia que es hoy día. Claro. ¿No? Entonces, pero quienes deciden viajar son nada menos que estas dos grandes actrices de la década del 30, Marlene Dietrich y Greta Garbo. El Ángel Azul. Las dos grandes actrices, Claro. junto con 2 o 3 directivos de la Metro de esa época, y un director alemán radicado en Estados Unidos, también de la Metro de esa época. Este grupito va a veranear en los baños de Borda, que ellos ven como en perfecto estado. Pues estos dos mundos se entrecruzan de vez en cuando. O sea, en ese hotel penan estas almas doradas, porque hay una premisa que se debe cumplir. Las almas de los ricos y famosos no son almas que gimen como trapos sucios, no. Son almas que son tan carismáticas que casi puedes confundirlas con un ser vivo, porque han comido muy bien, y murieron muy bien, y por lo tanto penan muy bien. Claro. ¿No? Entonces, de pronto, ¿qué pasa? La actriz cubana que hace la guarachera en picada, la alcohólica, está cantando una guaracha y de repente empieza a cantar en alemán, Lili Marlene, con la voz de Marlene Dietrich. Entonces, nadie entiende qué cosa pasa. La ha sido poseída por Marlene Dietrich sin que se dé cuenta, pero el director de la Metro reconoce la voz de Marlene. No entiende qué pasa. Y así hay situaciones, o por ejemplo, de pronto está la chica, una de las actrices de la película durmiendo, de repente se le tira encima un oso rubio, hay una serie de encuentros en estos dos mundos que son totalmente insólitos, ¿no? Hasta que se dan cuenta que están penando en este hotel, pero no saben quiénes son. Finalmente la película termina, es filmada, y termina finalmente con que las ánimas descubren los equipos fílmicos modernos que están guardados en el hotel y deciden filmar un corto. Ajá. Entonces Marlene Dietrich y Greta Garbo, el director alemán de la década del 20, 30, aprende a manejar los equipos y filma un corto con estas dos grandes actrices de una de las épocas de oro del cine americano de la década del 20, 30, ya sonoro, ¿no? E inserta este trocito en la película filmada por el director peruano, la película contemporánea. Y así la película contemporánea viaja a Estados Unidos para ser revelada con este trocito filmado por las ánimas, ¿no? Y es así como de pronto en la Metro, a la hora de ver la película, de revelar la película, porque la revelan en los Estados Unidos, descubren este extraño Efecto, ¿eh? este extraño trozo donde se ve a Marlene Dietrich y a Greta Garbo en toda su gloria, en una escena determinada en la boate de este hotelito. Los viejos camarógrafos de la Metro que vieron a estas mujeres en su época, cuando vivían, porque ya están muertas, las reconocen y no pueden creer lo que está pasando, saben que son ellas. Finalmente el director de la Metro dice: lo que no puede ser, no puede ser. La película regresa al periodo cortada, sin pagar las aplicaciones y sin pagar lo que haya que pagar. Pero este trozo no debe existir, y lo quita, ¿no? Y ahí termina esta novelita de estos dos mundos que se entrecruzan en varias situaciones. La otra y la última es una novelita de una momia rubia. Una momia rubia.
que el director del Museo de Arqueología del Perú descubre, le ha enviado un fardo funerario de Cahuachi en Nazca, y lo desenfarca y resulta que es una momia rubia natural, los rasgos caucásicos. No entiende qué ha pasado. Ha habido extraterrestres, ha habido vikingos en el antiguo Perú, no sabe qué hacer, y viaja a Cahuachi, a Nazca, a las ruinas de Cahuachi, para ver, a ver si entiende algo de lo que ha pasado. Ahí se encuentra con una arqueóloga danesa que está trabajando en Cahuachi, ¿no? Paralelamente se cuenta la historia de un niñito adoptado por una familia cuya madre es de origen inglés y el padre es peruano. Este niño crece, termina matando a la madre para quedarse está harto, para quedarse con sus cosas, y la entierra con los fardos funerarios de la colección del padre, y la entierra en Cahuachi. Al final se descubre que esa es la verdadera momia rubia. No es una momia, es un crimen reciente. Claro. Y ahí eso se descubre solo al final. Bueno. Esa es la momia rubia. Y además las otras 4 novelas cortas que tengo ahí, ojalá pueda publicarlas, pero todo depende después de la editorial que se deriva. Esperemos que estén muy pronto aquí sobre la mesa para poder seguir conversando mucho. Lamentablemente el tiempo es un tirano, pero yo te agradezco mucho. Espero que haber sido claro porque no tengo buena voz. No, por eso pierde cuidado. Claridad es lo que sobra. Muchas gracias. No hay de qué, por tu tiempo, gracias por tu la palabra. entrevista, ojalá sirva hasta la próxima. Para mover el libro. Seguro que sí. Muéstralo. Aquí está. Infarto en la Cruz, Luis Freire Sarria. Maquinaciones Narrativas, el sello que ha publicado esto. Así es. Que dirige muy bien José Donaire. José Donaire Jefke. Muy bien, Infarto en la Cruz ya está. Por favor, corran por su copia. Luis Freire, muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, después de esta reflexión sobre el humor, sobre la parodia, la sátira, que Lucho maneja también, ¿qué tenemos para la segunda parte, Alberto? Cambiamos de arte, nos vamos al séptimo arte. Nos vamos a la pantalla. A la pantalla, para hablar, o detrás de la pantalla diría yo, en este caso, porque va a hablar alguien que trabaja detrás de la pantalla, ¿no? En todo el ejercicio de crear cine en este país. Carolina de Negri, productora cinematográfica de larga trayectoria, tanto en cine regional como en una película como Chicama, como en una película más reciente como puede haber sido La Restauración, estuvo el año pasado en salas, pero otra vez su obra más conocida, de la que formó parte, sea el documental Revolución y la Tierra, quien nos contará acerca de la dura labor, porque hacer cine en este país no es fácil, más aún cine ligado al sello autoral, acerca del trabajo de producir cine, de buscar cine, de buscar recursos, fondos, y además de un proyecto que tiene junto al Ministerio de Cultura y el Ministerio de la Mujer, que es Sala Violeta, que es una plataforma web para la exhibición de forma gratuita de cortos hechos por mujeres peruanas. Oh, qué maravilla, de verdad, qué maravilla. Así que sin más preámbulo, creo que apagamos las luces, encendemos el proyector y vamos con la entrevista. Muchas gracias. Un placer estar con ustedes por aquí. Muy bien. Quiero preguntar cómo es que nace el proyecto de Sala Violeta. ¿Cómo nace? ¿De quién es la idea? ¿Y cómo es que este proyecto se lleva a cabo junto con el ministerio, ¿no? A ver, te cuento. Bueno, la Sala Violeta nació durante la pandemia, en realidad, porque yo estaba escribiendo un guión para un cortometraje que ya pronto voy a grabar. Y justamente preparando mi carpeta de postulación de ese cortometraje, uno de los documentos me hacía reflexionar sobre la distribución de los cortometrajes, ¿no? De qué yo planteaba o qué cosa proponía yo hacer cuando el cortometraje que estaba
desarrollando en ese momento llegar a su etapa de distribución. Y entonces me pregunté qué está pasando con otros proyectos de cortometrajes hechos por mujeres, cuál ha sido el camino, qué ha pasado con ellos. Y, y entonces dije, bueno, voy a hacer una especie de sondeo en mis redes y hice unas publicaciones donde pedía a compañeras del medio que me contaran o que me enviaran sus cortos para saber qué estaba pasando, ¿no? Eh, y así es que me doy cuenta que esa cantidad de productos audiovisuales, de cortometrajes hechos por mujeres, en su mayoría no tenían una circulación, eh, no había un plan con la distribución y la circulación de ese material, ¿no? Muchos de ellos no se podían ver, se habían hecho recientemente, pero nunca se habían visto o se habían visto poco. Entonces dije, bueno, hay que hacer algo frente a esta situación y así es que empecé a desarrollar el proyecto. Es cierto que, si bien en los últimos años, al menos a nivel de largometrajes, ha habido más exposición en carteleras, en salas, ¿qué tan difícil es poder proyectar o divulgar cortometrajes, ¿no? Que no tienen ese a veces, el mismo recorrido, se pueden ver en festivales, pero no tienen como las grandes plataformas para una divulgación en Perú? Sí, de hecho, claro, parte de la investigación para hacerse la violeta tenía que ver con los precedentes, ¿no? Con qué ha pasado hace poco o hace mucho o qué viene pasando también en otros países. Eh, Creo que de por sí lo que sucede con el formato es que es difícil de consumir en unitario, a diferencia de una película. Muy poca gente se lanza a buscar, quiero ver este cortometraje, ¿no? Y lo buscas, ¿no? Entonces, lo que nosotros propusimos justamente fue hacer algo adicional, en este caso una curaduría, que lo que hacía era agrupar cortometrajes alrededor de un tema. Entonces así el consumo del cortometraje se da pero en el marco de algo más, que en nuestra opinión hace bueno, que el producto se pueda acercar para un consumo ya no tanto por el unitario, ¿no? Sino porque haya otras variables que te lleven a él, ¿no? En el rollo 1 de Sala Violeta hemos planteado que se llame Autorretratos de Familia y es así que esa temática envuelve a todos los cortometrajes y además tenemos ahí materiales, entrevistas con las directoras que las hemos grabado para Sala Violeta que tienen que ver un poco con la experiencia de hacer sus cortometrajes, pero también sobre el punto de vista de estas mujeres cineastas con el quehacer cinematográfico, la distribución y tal, ¿no? Hay experiencias así en otros países parecidas, con plataformas que vienen tanto de, digamos, de instituciones nacionales como también de, de propuestas de fondos privados, pero en general es un camino difícil el que tiene el corto, ¿no? Hace ya 6 años, cuando estrenamos El Soñador, que fue una película de Adrián Saba, lo que hicimos fue plantear un concurso de cortometrajes alrededor de la película, con la idea justamente de que el largometraje pudiera ser un disparador para también llevar a salas de cine a al menos un cortometraje, ¿no? Y la película se terminó distribuyendo con Aya, de Francesca Canepa, y así se vio la película, ¿no? Con el preámbulo de un cortometraje, que es algo que luego, bueno, no se volvió a repetir, no se ha vuelto a repetir hasta ahora, pero que a mí me parece, además de buenísimo para promocionar cortometrajes, me parece una idea divertida, porque la gente se lleva como la idea de que tiene algo adicional a la película, ¿no? De hecho, eso En el caso de Aya, además, sí, dime. no, iba a decir que eso es algo que de hecho se hacía mucho antes, ¿no? Había algunos cortometrajes que fueron años 60, 70, se podría ver mini noticieros, algún pequeño corto animado, ¿no? Que era como en las tandas de cine, que eran más largas que las que hay ahora,
había como que mucho complemento antes de las películas de los que solamente ahora soy Tylers, ¿no? Claro, claro, sí, sí. También en una época en la que, como tú mencionas, la producción de cortometrajes era motivada, ¿no? Bastante desde el aparato estatal, un poco como ahora, ¿no? Desde la ADAFO existe un concurso de cortometrajes y eso garantiza que haya una producción constante, pero lo que nos pasa, al igual que con las películas, es que estamos produciendo, pero no estamos haciendo el camino completo, ¿no? Que es cómo estas películas llegan, a quienes llegan, cuándo llegan, ¿no? Ahí ese nudo, ese cuello de botella ha sido y sigue siendo difícil de superar. Hay muy pocas películas que pueden alcanzar una distribución a nivel nacional que bueno, que sea digna, digamos, ¿no? Tanto porque quizás no nos hemos ejercitado en estrategias de distribución y circulación, como que no hay las condiciones necesarias, y ya eso tiene que ver más con los exhibidores, con las salas de cine. No hay la protección legal tampoco para los realizadores y las casas productoras para poder tener un real espacio donde plantear una estrategia, ¿no? Es muy difícil hacer una estrategia con las condiciones que tenemos de exhibición, ¿no? Y el poco soporte legal que tenemos a nuestro favor. De hecho, quienes siguen los circuitos de festivales, ¿no? A veces ven una película en un festival que se estrena 2 o 3 años después, recién en salas comerciales, que se consigue un estreno comercial, ¿no? Y a veces se hacen muy pocas salas. Existe como una gran diferencia entre la cantidad de producciones, que creo que cada vez es mayor, y la cantidad de películas peruanas que llegan a salas, que igual cada vez es mayor, pero creo que no corresponde el número de películas que se hacen con las que se estrenan. ¿Es así? O sea, creo que definitivamente lo que pasa es que eh, el proceso para llegar a salas termina siendo más largo quizá de lo que quisiéramos, ¿no? Ya hablando un poco como productor, porque a veces la película está terminada, lista para estrenarse, pero hay un montón de condiciones que hacen que eso se postergue, ¿no? Para uno encontrar una fecha en la que los exhibidores te permitan quedarte un poco más de tiempo es complicado con la avalancha que hay bueno, no tienen la culpa la avalancha de películas extranjeras, sino que no hay una garantía de darnos un espacio a nosotros, ¿no? Justamente hace unos días estaba hablando con unos compañeros y ha sido siempre difícil, pero antes, y digo antes, no sé, 2011, 12, 13, uno con una película autoral, pequeña, de distribución propia, con pocas salas, uno podía llegar a ser 10.000, 12.000 espectadores con un mediano esfuerzo. O sea, era poco, todos nos sentíamos tristes y tal, pero se hacía. Ahora, hacer 1.500, 3.000 espectadores eh, resulta siendo un logro, ¿no? Y es como terrible. Hemos bajado como 4 veces hacia abajo eso, ¿no? Eh, Porque antes si tú estrenabas un jueves, pues por lo menos ese fin de semana tenías que luchar. Ahora hay películas que se estrenan y para el viernes, o sea, la única oportunidad que tienes es de llevar gente el jueves, porque luego te sacan el viernes o el sábado, ¿no? Entonces realmente no hay ninguna protección y ante ese desamparo es muy difícil crear una estrategia sólida, ¿no? Muy difícil. De hecho, siempre se ha hablado de la necesidad de una ley de cine, ¿no? Que ponga cosas en bandeja como otros países, como el ejemplo, bueno, si vamos afuera, el ejemplo coreano, que tiene una ley de cine muy fuerte, que ha generado una industria muy fuerte y ahora está haciendo los cines más importantes del mundo, el cine francés, el cine argentino, que tienen leyes que protegen la distribución de las películas. ¿Hace falta una ley de cine así en el Perú? Eh, lo que pasa es que nosotros no tenemos lo que siempre se ha discutido, que es una cuota de pantalla, ¿no? La posibilidad de que nuestras películas tengan un espacio eh, que no se toca, digamos, ¿no? Que es lo mínimo que te pueden dar, no sé, que puede ser lo que se acuerde,
no sé, por ejemplo, 2 semanas, se estrena y no te pueden sacar antes de que acabes eso, ¿no? O una, o lo que fuera, pero tener una ventana que nos garantice a nosotros, porque tú puedes, ahora pasa eso, ¿no? Que una película puede hacer una inversión económica fuerte, que de hecho los estímulos de la DAFO también contemplan eso, y todo se va al agua en 3 días, porque si te sacan, ya no hay nada más que hacer, ¿no? O sea, no es como que, ya te reponemos, ¿no? Entonces, yo creo que eso es una parte que necesitamos conquistar. Pero la otra parte que viene con eso tiene que ver con la formación de públicos, ¿no? Eh, Pedir una cuota de pantalla para tener una película ahí, para que nadie vaya o vaya muy poca gente, tampoco es una solución. Tenemos que empezar a generar también en la educación de peruanos y peruanas la necesidad de ver nuestro cine, ¿no? Y eso ya viene acompañado de una política de cinematecas, de espacios donde desde muy pequeños pues tengamos a la mano la posibilidad de vernos en nuestro cine, ¿no? Y de acostumbrarnos a perfilar, digamos, un gusto de que sea el que fuera, ¿no? Pero en nuestro cine, ¿no? Yo creo que la mayor parte de nosotros nos hemos criado mirando hacia afuera, mirando el cine de afuera, y ahí encontramos nuestros referentes, y ahí encontramos, ahí contra eso nos contrastamos, pero no tenemos como el hábito de mirarnos en nuestras películas, ¿no? Y habiendo una producción elevada, es como un poco un contrasentido, como decíamos hace un rato, ¿no? Tener una producción tan alta de películas, pero quizás la llegada, el consumo de ellas, no equipara ese número que estamos produciendo, ¿no? El alcance no termina siendo igual. Y eso es bien peligroso porque a futuro, en un país donde la política es tan inestable, alguien podría, un político podría fácilmente rebatir eh, toda nuestra, todo lo que se ha conquistado desde los estímulos y decir, bueno, pero ¿a dónde, en qué redunda esta inversión, ¿no? ¿Qué estamos ganando a nivel país con toda esta producción? ¿Qué está pasando? Yo no tengo ahorita una estadística clara que me diga cuánto impacto en materia de números tienen las películas que producimos, pero sospecho que hace falta mucho más para que esa inversión pues tenga una justificación en que nos podamos ver, por ejemplo, a nivel nacional, ¿no? Muchas películas se terminan estrenando solo en Lima o algunas ciudades y ni siquiera podemos verla en todo el país, ¿no? Que ya es un problema grave. De hecho, hay casos, ¿no? Que se estrenan la primera semana en una, digamos, 20 salas a nivel nacional, pero la segunda semana está en una, y la película duró 5 semanas, o 6 semanas, pero duró 6 semanas en una sola sala, que suele ser o Alcázar o alguna de esas, ¿no? Recuerdo el caso de Uñaypacha, que creo de las películas que más tiempo duran los últimos años. Fueron 6 semanas, pero creo que 3 fueron solamente en una sala. Así que si uno puede analizar, duró bastante, pero fue casi una resistencia en un lugar. Igual creo que cada vez hay películas que rompen, digamos, que son como pequeños faros a nivel de logros. Cada vez creo que hay películas que destacan más, pero parecieron ser suficiente, ¿no? Lo otro que quiero preguntar, Sí. ¿Es posible hacer cine de autor en el Perú sin los estímulos estatales? Mm, no lo sé, depende mucho de la idea de película que uno tenga, ¿no? Eso es como cuando me pasa bastante que me preguntan, oye, ¿puedo hacer una película con X dinero? Y yo digo, no sé, es que depende. Tendría que leer el guión de la película y de acuerdo a eso podría decirte algo más concreto.
Pero en el caso de tu pregunta, yo creo que es un poco difícil, ¿no? La única película que yo he hecho sin fondos del Estado fue El Limpiador, eh, y hasta ahora ha sido la única en mi experiencia. Entonces yo creo que es complicado. Ahora, conozco muchos casos de compañeros y compañeras que lo hacen, y me parece un cine interesante también de explorar, porque allá hay un saber, ¿no? Un conocimiento también. O sea, hacer cine siempre tiene que ver para mí con una necesidad, ¿no? Y cuando hay esa necesidad, pues uno se las ingenia, ¿no? Uno encuentra caminos y formas de hacerlo. Y así ha habido muchos casos también a nivel internacional de películas que son clásicos, que bueno, que se han hecho con camino a partir de la necesidad de querer existir, ¿no? Eh, entonces depende mucho de cada caso, ¿no? Tal vez también depende de las condiciones que uno tiene alrededor, de la edad que tiene. Eh, yo ahora que, digamos, vivo de hacer cine, me imagino como algo difícil de pensar poder hacer una película sin un fondo nacional, ¿no? Pero de pronto, claro, y lo digo porque pienso de dónde vendrían los recursos, de la empresa privada que nunca, nunca invierte en el cine autoral, complicado, ¿no? Pero de pronto uno puede encontrar, por ejemplo, salidas en lo colectivo, ¿no? En las asociaciones colectivas, que es un modelo muy interesante de hacer también, ¿no? De cómo aportando todos una parte de lo que se necesita, pues se puede hacer, ¿no? Eh, eso es, por ejemplo, algo súper interesante de explorar, o cómo ir inventando otros modelos que combinen, eh, digamos, los recursos, ¿no? De pronto no es el fondo nacional, pero es un fondo internacional más el trabajo colectivo, ¿no? O, o el trabajo colectivo dando forma a, a la propuesta, ¿no? A partir, entendiendo trabajar a partir de lo que uno tiene, que también es posible, ¿no? Entonces yo creo que depende mucho de lo que uno quiera, del momento en el que uno esté, y, y de la gente con la que lo estés haciendo también. No me parece que la respuesta sería no, no se puede hacer, pero creo que depende también de cada caso. Siempre que converso con directores hago una pregunta y generalmente la respuesta es la misma y es ¿qué tan difícil en general es conseguir llevar una película adelante, no hacer que vea la luz? Suele ser procesos largos, ¿no? Procesos de 4 o 5 años de entre preproducción, producción, postproducción, apelando a concursos y pues dándote a ti que has estado en documentales, películas mayores o menores a nivel producción, durante una gran cantidad de años, quiero preguntar, ¿qué tan difícil o fácil puede resultar hacer películas sin generar en el país, sin hablar de fondos, sino en general? Bueno, es difícil, sí es difícil. Es difícil más allá de lo económico, también porque justamente por todo esto que hemos hablado de que no estamos muy acostumbrados a vernos en el cine, o sea, digamos, a ver el cine como un espejo de nuestra realidad, sentirnos identificadas con lo que vemos. Película, la gente con la que transas locaciones, la gente con la que transas servicios, eh, o lo que sea que haya que gestionar para hacer una película, eh, yo siento que nos sienten como algo lejano, algo además a veces un poco, eh, no sé, como algo idílico, algo... Me acuerdo mucho que cuando estábamos haciendo la última tarde, estábamos grabando en el Puente de los Suspiros y estábamos
ahí un grupo de personas abajo, en la bajada, y una señora nos gritó como, vayan a trabajar, vayan a hacer algo, ¿no? Y, y recuerdo que conversaba con unos compañeros y decía, bueno, claro, es que para la señora lo que estamos haciendo se parece, o como nos está viendo ella, se parece más a un hobby o algo que no es trabajo, ¿no? Algo a lo que no le dedicas tu vida, algo que no significa la razón de tu vida y el centro alrededor de lo cual uno construye, ¿no? Seguramente es mucho más fácil ver y entender la chamba pues de un abogado, un médico, un arquitecto, que la de un cineasta, ¿no? Cuando tú dices, me pasa, cuando yo pongo en algún documento a qué te dedicas, cine, y alguien lo lee y es como entre, entre el asombro, la pena, la estupefacción de la persona de mirarme o decir, ¿qué? Pero qué extraño esto, ¿no? Entonces, creo que por ese lado se vuelve difícil también, porque no hay como una conexión con el quehacer audiovisual, ¿no? Hay gente que, este, que no conecta con eso porque no lo entiende y no le han acercado a su educación y a su vida. Entonces es algo lejano, ajeno, algo raro, ¿no? Y entonces las facilidades a veces no se concretan, ¿no? Y desde lo institucional también, las municipalidades no suelen tener espacio o canales para poder gestionar locaciones de espacio público, ¿no? Eso me pasa constantemente, es como, ¿qué vas a hacer una película? Ah, ya, publicidad, no, no es publicidad, es cine. Ya, pero, entonces es periodismo. No, no es periodismo, es cine. Entonces, no hay cómo entregar una carta porque casillerito que diga cine no hay. O sea, no hay. Entonces tienes que hacerte pasar por otra cosa como transformar lo que haces porque no hay los caminos. Entonces ahí es cuando yo me siento como súper interpelada de decir, bueno, claro, pues como consecuencia de eso no tenemos espacios en las salas, como consecuencia de eso no tenemos cuota de pantalla, como consecuencia de eso los exhibidores dicen, ¿para qué poner una película peruana? Y sí, pues de pronto todo tiene sentido. Entonces, yo ahora en mi quehacer veo mi vida alrededor del cine como una postura, ¿no? Este es mi bastión desde donde yo trato de defender lo que me gusta hacer, pero también trato de cuidar mucho el tipo de películas que hago, ¿no? Yo quiero que, no sé, cuando el día que me toque morirme tenga un espacito para pensar y hacer una revisión de todas las películas que hice y pensar, bueno, en mayor o menor medida, todas ojalá hayan contribuido a hacer que un grupo de personas puedan pensar un poquito más en hacer algo mejor, a dar algo mejor al mundo, ¿no? Que se hayan emocionado, que se hayan reído, que les haya dado la oportunidad de pensar en algo que hacer que sea diferente o que le haya servido de consuelo de pronto, no sé. Muchas gracias por tu tiempo y muchas gracias por la entrevista. Ojalá el panorama cambie pronto en general para el cine en Perú. Gracias, Alberto. Bueno, todo tiene su final, cantaba Héctor Lavoe en esa famosa grabación con Fania, y este es el caso. Pero como ustedes saben, nos vamos nosotros, pero los dejamos con el poeta Caire Alfaro, quien va a leer un magnífico poema de Magdalena Chocano, una estupenda poeta peruana, a quien hoy vamos a recordar con esta bella lectura que hace Caire. Estoy seguro que más de uno le pondrá la piel de gallina, porque tanto la lectura como el poema son una exquisitez. Merecen lo mejor. Así que los dejamos con Caire Alfaro leyendo a Magdalena Chocano y nosotros nos vemos el próximo sábado. Paz con todos. Buen fin de semana, nos vemos. Adiós. Estratagema en claroscuro de Magdalena Chocano, poema 23.
Uy, ¿puedo ir una vez más? Perdón, Dale, es dale, que no te preocupes. me quedé con el número de... Otra vez, retomamos. Bacán. Estratagema en claroscuro de Magdalena Chocano, poema 23 titulado Poema para alumbrar el lado negro de la montaña, con un epígrafe de Jimmy Page de Led Zeppelin que dice Black Mountain Sight. Yo soy un niño que juega con vidrios de colores hallados en una botella venida de otra costa. Jimmy Page ascendía por una escala gótica, había llegado a la eternidad sin proponérselo. Un niño no puede descifrar el mensaje enviado en una botella. Un niño solo puede capturar el rayo de sol en su abalorio. Jimmy Page escapaba de una escafranda gótica. Un estridor de cuerdas ahuyentó a los furtivos diosesillos de las ruinas. ¿A qué entender si basta contemplar la luna sobre el contorno de una guitarra alargándose en las aguas? Jimmy Page ostentaba cabellos hasta el talón y sus trances, aunque dudosos, serían dignos de cine o de tirambo. Enredado durante noches en la copa de un pino invisible, fue liberado por los espíritus del parque, raptado por los ángeles arpistas, fue expulsado del empíreo por los celosos tronos, liberó al cantor apresado por los duendes del asfalto y fue despedazado. El cantor rehizo su cuerpo y lo animó cantando la canción de cuna que recordaba al mirarse en un espejo retrovisor. Jimmy Page luchó por la guitarra mágica sepultada en el fondo del Atlántico contra los músicos aullantes de la espesura de acero, y luego de puntear finamente el instrumento, desapareció hace siglos caminando sobre el último rayo de sol. Un niño empuña firmemente el cristal escarlata del ocaso. Un hombre solo pudo escribir en el embés de su noche: yo soy una guitarra en el cielo, telón.